Es la bruja. Y me preocupa porque estoy sentada al lado tuyo. Porque soy una bruja sin sentimiento. No te lo puedo creer. Eres una bruja buena. No. El problema es que esa es mi primera, digamos, profesión, o de la primera manera que me di a conocer en las redes sociales. Siempre, primero con el público anglo. Después del 11 de julio fue que entonces el público cubano empezó a conocer más de mí, pero anteriormente ya yo estaba ya viral haciendo mis cosas con el público anglo. Pero eres más como espiritista. Sí, tipo muy Business taro. Medium. No. Por Quiero favor. saber. Es una pregunta. Bueno, después Las tocamos. muchachitas las quiero y las amo, pero no. Dale, después hablamos de ese Es tema. muy temprano para estar hablando de eso. Bueno, pero a ver, vamos a comenzar hablando de esta película, Plantadas. Anteriormente conocimos la película Plantados. Yo la vi, tuve el honor de ver esta película, una película increíble. Y esta vez, la película Plantadas, dirigida a la vida de las presas políticas y de todo lo que vivieron estando presas en Cuba. Cuéntenme un poquito de este proyecto, cómo ustedes llegaron a este proyecto, las experiencias, cosas que tal vez pasaron durante la grabación, que eso no lo vamos a saber nosotros, solamente son cosas que saben ustedes. Vamos a hablar un poquito de esto y me gustaría empezar contigo, Isairis. Bueno, primero gracias por permitirme estar aquí, para mí es un honor. Yo soy creo que una de las pocas que no es cubana en la película. Yo domino muchos acentos, así me he hecho viral en las redes, además de, o sea, sí soy cantante y actriz, pero me he hecho muy viral en las redes haciendo acentos. Wow. Entonces, Y eres panameña, me decían, soy ¿verdad? panameña. Mi papá es de Cuba, mi mamá es dominicana. Es que tienes una mezcla explosiva Sí, ahí. puro fuego la muchacha. Me falta Puerto Rico para ser completamente tóxica. Pero ¿a qué tienes el acento? No, claro, yo te puedo hacer Todo. cualquier Oye, acento. esta mujer vamos a tiene hacerlo. una Vamos a capacidad. hacerlo después, Ay, entonces, dale. Antes de terminar, vamos a hacerlo. Vale. Entonces, yo hice la audición gracias a Camilo, que es el hijo de Lilo, que me dio la oportunidad. Él sabía que era actriz y que sabía hacer el acento cubano. Y tuve la gran oportunidad de quedar en la película. Fue una experiencia inolvidable. Mi papá también me contaba, porque mi papá tiene 79 años, mi papá él salió de Cuba, salió de la dictadura, escapando. Entonces, él me contó todo lo que pasó, también la presión de estar en el set junto a las otras plantadas y plantados. Uno sentía la vibra, o sea, la carga que uno tenía encima de contar realmente la historia como se debía, para que los demás, ya sea cubanos o de otros países, entiendan la situación que Cuba, y estoy segura que en Venezuela, en Nicaragua, en Corea del Norte, en otros países así están pasando. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad súper importante. Y está pasando actualmente. Sí, claro. Y yo quiero que ustedes nos expliquen, para esas personas que nos están viendo y que no saben, porque no todos tienen que ser cubanos, ¿qué es Plantadas? ¿Quiénes fueron esas mujeres? ¿De qué se trata exactamente el tema del que estamos hablando? Okay, bueno. Tu turno. Plantadas es un término que utilizaron los hombres y las mujeres en Cuba porque ellos decían que ellos no eran presos comunes, porque no son presos comunes, son presos políticos. Entonces, el término plantados vino porque ellos dijeron que no iban a ir a trabajar ni a someterse a la labor de los presos comunes. No querían usar los uniformes de los presos comunes tampoco, no querían participar de ninguna, porque ellos decían, yo no soy un preso común, yo no cometí un crimen, yo estoy defendiendo una causa, no es un crimen. Y de ahí viene el término plantado. Y las mujeres plantadas, muchas de ellas lucharon en contra de Batista, ellas ayudaron a Fidel a alcanzar el poder y después se sintieron completamente traicionadas por ese sistema, y después el mismo sistema que ellas ayudaron a triunfar las puso en la cárcel, se les viró completamente. Y yo te voy a decir, y lo hablábamos el otro día aquí, que es curioso y es triste. Yo tengo 31 años y si esa película no se hace y si yo no las conozco a ustedes, yo no me entero de eso. Yo no sabía que eso había pasado en Cuba en el año que pasó, yo no sabía que esas mujeres estaban vivas todavía, y es lo que pasa en Cuba tristemente todos los días, y lo estábamos hablando, que incluso personas que viven ahí muchas veces no saben la realidad, viven la realidad, saben lo que les está pasando a ellos, saben que es una dictadura, pero no saben ni cómo decirlo, no saben cómo defenderse, no saben muchas cosas, y esto es muy importante, que los medios de comunicación y que nosotras que tenemos la plataforma y ustedes lo hagan público al mundo, y que no se quede en Miami, que no se quede en la Florida. Tú me lo estabas diciendo. Sí, es que para la dictadura fue importante apoderarse de la información. Completamente. O sea, la información le dio el poder total de poder controlar qué era lo que se pensaba o qué era lo que se contaba.
¿Qué pasa cuando ya llega el internet a Cuba y la gente empieza a tener acceso Exactamente. para poder expresar o para poder saber que existen personas al igual que ellos, dolientes y que no tienen faltos de derechos, por supuesto? La gente comienza a tener más auge y comienza, por supuesto, a hacer más denuncias. Y pasa lo mismo, o sea, comienza a existir entonces la retroalimentación esa de que empieza a llegar a Cuba la información de todo lo que realmente pasó. Porque yo soy de tu generación y pasa lo mismo. O sea, nosotros estábamos totalmente ajenos a qué era lo que estaba pasando. Correcto. Con una historia de Cuba completamente manipulada por el adoctrinamiento de, Es de que la nos dictadura contaron cubana. una historia completamente Exacto, diferente. es que con Cuba pasa un caso particular, o sea, la historia está mal escrita. Muy mal Sí. contada. La historia está mal escrita y mal contada y desgraciadamente las personas que no conocimos lo que pasó antes del triunfo de la revolución, como es el caso de todos nosotros, de todas estas generaciones que nacieron después del triunfo de la revolución, es que conocimos una historia que es mentira. Y es lo Sí. que te enseñan Es una desde historia. que tienes 5 años, te están enseñando Exactamente. Incluso nosotros tuvimos acá en el panel a Thaís Franco. Thaís, si nos estás viendo, te mandamos un saludo. Y Thaís se le aguaron los ojos hablando de la película Plantada. Ella estuvo presente en el estreno Sí. y Thaís se sintió muy identificada con esta película. Porque dice Thaís que qué bueno que finalmente se conozca lo que ella vivió, y ella lo vivió hace 4 meses. Sí. Ella llegó hace 4 meses acá. Tenemos imágenes, producción, que podamos poner, que podamos ver algunos segmentos de la película. El Ya estreno fue de la la... premiere. Mira, ahí, La- ahí fue el estreno. La premiere de la película ya sí, sucedió. ahí estamos en el estreno. El estreno de la película fue maravilloso, fue una experiencia tan... la filmación y el estreno, pero el estreno como tal, yo estuve erizada el tiempo completo. Ver las actuaciones de estas mujeres maravillosas, el honor que... yo no hablo como tal en la película, pero sí se ven bastantes tomas de mi papel y... no sé, para mí fue un honor tan grande poder compartir con las muchachitas. Y Bueno. quizás, perdóname, y quizás lo que vaya a decir es lo típico que la gente siempre escucha de las películas, y es que no, el equipo trabajó unido, todo el mundo así como que con una misma intención de que todo quedara bien y así. Y realmente eso era lo que se respiraba en el set. Sí, Un sí. set completamente variado, porque la maquillista es argentina, la que se encargó de vestuario creo que es venezolana o algo así. Sí. O sea que todo el mundo estaba en función de la historia y en respetar lo que vivieron esas personas, del mismo modo que lo hicieron con Plantados. Sí. Incluso en uno de los días de rodaje donde estábamos nosotros, ellas estuvieron viendo la filmación. Yo lo supe al final y para mí fue duro porque era como ese cargo de conciencia de que estuvieran reviviendo, que por supuesto el arte tiene un lenguaje diferente y todo el asunto, y en cierto modo en la película no estamos encarnando como tal un personaje o una de ellas en específico, es más bien una compilación de historia que hicieron Lilo Vilaplana. Y, o sea, te daba ese peso, esa culpa, ese dolor de no saber cómo compensar a esas mujeres que vivieron y a esas mujeres que están viviendo hoy en Cuba esa